Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a los que no habíamos visto. Siéntanse como en casa, pero vámonos a comer, ¿sí? O sea, no esté pensando allá, vámonos a comer la palabra de Dios, ¿sí? ¿Le parece si abrimos nuestra Biblia? Ahorita que vaya a empezar con el tema, ya le ponen play al tiempo si quieren. Hora y media, como ahora no está el pastor, anda para el valle, pues me dijo, dale hora y media, acabo que no estoy yo. Andan para allá, para el valle, ahí para que oren por ellos y fueron allá a visitar y a servir a los hermanos de Constitución y de La Toba, y pues se fueron tempranito. Entonces ahí para que al ratito oramos por ellos, ¿sí? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, por favor. Muy importante traer Biblia, libro, no importa que la traiga digital, de preferencia si la puede traer en papel, pues está bien. Si no, tráigasela digital, pero lea el texto para que se asegure que no le estamos diciendo mentiras. ¿Sí? Bueno, ¿ya estamos ahí? El tema, me tocó un tema bastante, muy amplio, pero obviamente en 60 minutos voy a hacer todo mi mayor esfuerzo por comprimir este documento al máximo. Así que solamente les voy a dar como que un pedacito del bistecito, del corte, para que ustedes ya vayan y escudriñen, ¿no? Así que el tema que me tocó es la historicidad de la Biblia. Entonces, ya estamos ahí en Pedro. 1 Pedro 1:10 dice, siga ahí con su vista el texto: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino ¿para quién? Para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Oramos? Señor, muchas gracias esta mañana otra vez. Muchas gracias por permitirnos tener un lugar donde hay libertad de culto todavía, Señor, aquí en La Paz. Gracias porque tenemos un lugar donde nos podemos reunir, Señor, para declarar lo que tu palabra dice acerca de ti, para honrarte con nuestros cantos, con nuestras ofrendas, con nuestro corazón, con nuestra actitud. Pero en este momento que vamos a tener estos minutos, Señor, queremos honrarte con nuestros oídos, con nuestro corazón, con nuestra atención, rogándote que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos ilumine el entendimiento, Señor, para poder entender las verdades de tu palabra y poderlas vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ok, pues voy a leer muchos textos, así que le ruego que no se duerma. Ya tenemos a alguien comisionado para despertar. Ahí se va a enterar. No se crea. Bien, la historicidad de la Biblia es especialmente la revelación en la Escritura la que ofrece la dimensión de Dios. Escuche, no solo como lo que excede a cualquier pensamiento en razón de su grandeza, es decir, lo que es mayor que todo cuanto pueda pensarse, sino como el que es mayor de lo que cabe pensar. No hay nada en este mundo que sea digno de pensar. No hay nada en este mundo tan excelente como es pensar y ver cómo Dios se ha revelado hacia el hombre con su palabra. Las Escrituras, la Biblia dice que son inspiradas por Dios y que son útiles. ¿Sí? Es
el verbo de Dios, la palabra escrita, se hizo carne. ¿Quién es esa carne? Cristo. La Biblia lo dice, Juan 1. El verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Isaías dice, pero llegó un momento cuando no vimos hermosura en su rostro, no vimos atractivo, no vimos nada deseable en él, porque fue menospreciado, porque fue quebrantado, fue oprimido a causa de tus pecados y los míos. Y gracias a esa obra que hizo en la cruz, nos llegó el Evangelio a nosotros. Y gracias a esa resurrección de entre los muertos y esa gran comisión de ir a predicar el Evangelio, es que hoy tenemos esta Biblia aquí. Bendita gracia, ¿verdad? Bendito Evangelio, bendito nuestro Dios que nos dio su palabra. Y lo que vamos a tratar de hacer aquí es ver un panorama de cómo pues la historia de la Biblia, con la Biblia y con muy pocos escritos externos que voy a comentar ahí. Entonces, no hay ningún otro libro, no hay ninguna otra obra literaria, no hay ninguna otra obra inspirada por Dios en la que debamos de pensar y meditar que en las Escrituras. ¿Sí? ¿Sí o no? La revelación voy a quitar esto porque nada más es para leer y los veo como con las cabezas así a todos. La revelación de Dios en la historia tiene una expresión definitiva para el ser humano en el contenido de la historia bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y de forma comprensiva los relatos del Antiguo Testamento expresan la acción divina sobre el pueblo en la tierra, el pueblo del que vendría por descendencia humana, quien sería puesto por pacto y luz a las naciones. ¿Quién es él? Cristo. Isaías 42:6. De ahí que la revelación de Dios en los relatos bíblicos está orientada a la revelación de Dios con los hombres. Yo sé que muchos de aquí podrían decir, yo no he visto a Dios. Bueno, no lo verás porque nadie puede verlo y vivir, la Biblia lo dice, pero lo vimos en Cristo y le veremos en Cristo, porque la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos quieren verlo? ¿Cuántos anhelan? Yo quiero verlo. Yo anhelo verlo a Él. Y no para confirmar mi fe, no, mi fe está confirmada para poderle expresar adoración. Y para derretirme unos 500,000 años ahí en su presencia, ¿no? Bueno, entonces la Biblia es la historia de Dios que guía, escucha bien, al pueblo de Dios hacia el Mesías de Dios. La Biblia es la historia de Dios que guía al pueblo de Dios hacia el Mesías de Dios, el Señor Jesucristo. Y toda la historia del Antiguo Testamento, obviamente del Nuevo, pero la historia tiene más contenido histórico del pueblo de Dios. El Antiguo Testamento nos anunciaba y nos guiaba hacia el Mesías, ¿sí? El Mesías prometido. Y eso es lo que trataremos de ver en un breve panorama en esta hora. Entonces, vamos a tratar de ver ese viaje en la historia de la Biblia y su importancia de una manera muy resumida. Primera de Pedro lo acabamos de leer, dice, voy a leerlo de manera pues muy breve. Vean la razón que da Pedro. Él nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos para, ahí está a propósito, una herencia que no se va a acabar. Muchos piensan que toda la herencia, o muchos creen que aquí es la mejor herencia que podemos tener, ¿no? Y ha habido algunos descerebrados que se han atrevido a decir, yo no quiero las promesas ahí en la eternidad, yo las quiero aquí, el oro y etcétera, ¿no? Bueno, el punto es que justamente ayer andábamos buscando por aquí alguna casa cerca, yo y mi esposa, y llegó un momento donde ya como que nos frustramos, ¿no? Así de que, Señor, un pedazo de tierra pasajero aquí danos, ¿no? Por esta zona de la 8 de octubre para acá. El punto es que nosotros no estamos
nuestra mirada no está con un pedazo de tierra aquí. Es una promesa de cielos nuevos y tierra nueva, pero donde va a estar Él. Usted y yo no debemos de querer cielos nuevos y tierra nueva para usted, no, porque va a estar Él. Y si fuese otra cosa y no fuese eso, pero Él va a estar, vale toda la pena. ¿Sí? Entonces, reservada, ahí está hablando de seguridad de la salvación, dice, para ustedes que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para esa salvación que está preparada, en la cual, dice, nos regocijamos, y verso 6, por un poco de tiempo será necesario que seamos, ¿qué? Afligidos. Esa es una marca del creyente, la aflicción. Hay tiempo de aflicción, eso es tiempo de prueba, es entrenamiento nada más. Cuando nosotros los que estamos preparándonos para ir a la Sierra de la Laguna, estamos yendo a correr una vez al mes y llevamos 3, no apenas. Y bueno, ahí si se quieren unir, ahí se acercan. El punto es que cuando vamos subiendo ahí, nos iba subiendo Pedro por el Cerro de la Calavera, corriendo. No, sigues corriendo, aunque no sean incrédulos. La verdad es que se sufren las piernas, el aire, sientes que te vas a morir, pero solamente es eso, es entrenamiento. Y nuestra vida aquí, las pruebas y las aflicciones son entrenamiento, son prueba nada más para hacer más fuerte nuestra fe. Dice, y todo esto será cuando el Señor sea revelado, cuando venga por nosotros y se manifieste de nuevo, porque es una promesa. Nos vamos a gozar con un gozo que no vamos a poderlo describir. Ahí lo dice el verso 8. Y vean lo que dice el 10. Acerca de esta salvación, porque aquí no vamos a centrar la historia, ¿no? Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a nosotros. Históricamente, los profetas que profetizaron de esa gracia que vendría a nosotros. Diligentemente, con mucho cuidado, inquirieron, revisaron meticulosamente, indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos. Ellos no sabían que tenían el Espíritu de Cristo, pero era el Espíritu Santo. Así le llama a Pedro el Espíritu de Cristo, pero el Espíritu Santo les ayudó a inquirir y saber de quién vendría, quién sería el Cristo, el Mesías. Vean, al predecir los sufrimientos de Cristo. Todo esto está perfectamente ligado a las profecías de el Mesías sufriente. Isaías, Salmos, Génesis, desde Génesis 3, desde Génesis 22, donde le hace la promesa a Abraham. Hay un montón de citas donde dicen la simiente, la simiente. La simiente es Cristo. Ok, vean lo que dice acerca de esta salvación. Ellos diligentemente inquirieron e indagaron. Eso es historia, ¿eh? Eso es un procedimiento metodológico de ciencia. Pues, ¿saben por qué? Porque inquirieron, indagaron, observaron y tomaron notas. Para los que dicen que no, es historia. Entonces, y además, principalmente es la palabra inspirada de Dios. Pero comencemos, en Deuteronomio, no vaya para allá, 1400 y tantos años antes de Cristo está pasando esto. Escuche bien, 1400 años antes de Cristo, este recordatorio de la ley, las palabras y los mandamientos de Dios para el pueblo recordadas por Moisés en sus últimas 4 semanas. Eso usted lo puede leer en Deuteronomio, en los últimos capítulos. Ahí puede leer que Moisés le habla a Josué y le dice, ven, vamos a recordarles la ley porque ya van a entrar a la tierra prometida. Vean históricamente lo que está sucediendo con el pueblo, están ahí en los campos de Moab preparándose para entrar en esa tierra. Antes de empezar a tomar la tierra, les es recordado este documento divino, este documento histórico. Y les dice, Moisés es llamado entonces y el pueblo es llamado, ¿no? Usted lo sabe, es llamado por Dios y el pueblo también, y Dios los empieza a sacar de ahí de Egipto, y bueno, están en el monte Sinaí, ahí está recorriendo el pueblo. Dios le dice a Moisés, ven, sube, te voy a dar mi ley. Y vean esto, tengo que hacerlo muy rápido. Dios, su primer testimonio
como recordatorio de la ley, lo dejó escrito. Él lo escribió. ¿Estás aquí? Él escribió con su propia mano. Y 40 años más adelante, cuando están por el desierto, por rebeldes y todo esto, ya para entrar a Canaán, a esa Canaán prometida, a esa tierra, Moisés les recuerda, Deuteronomio 6:17. Fíjense, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Ahí hay un montón de riqueza, porque no le está diciendo prepárate para la batalla, vas a comerciar bien, vas a tener estas ideas, vas a agarrar las mejores tierras. No, le está diciendo guarda cuidadosamente la palabra de Dios y sus testimonios. Entonces esa misma palabra de Dios no solo afirmaba ser divina, como se la está recordando Moisés a Josué y al pueblo, y no solo divina y perfecta y eterna por de quien proviene, sino que declara que debe ser atesorada y da testimonio sobre su veracidad. Y hay dos palabras clave solamente que voy a resaltar aquí. La primera es guardar. La palabra original ahí es la palabra shamar en hebreo, pero habla de cercar alrededor. Eso es lo que está diciendo Moisés al pueblo y a Josué. Guarda, cercar alrededor, haz un cerco con espinas, es decir, protege la palabra. Y también otro del mismo significado es mantenerse observando algo con un propósito seguido de un deber. Es decir, guarda, pon cuidado en la palabra de Dios, pero no para que la tengas protegida ahí en una vitrina. No para que solo la memorices. No, para que veas cómo vas a vivir, cómo la vas a poner en práctica. Si no, no tiene ningún sentido. Cuando a Jesús le dijeron, no, es que en aquel día, dice el Señor, me dirán, en tu nombre hicimos, en tu nombre, yo decía muchas cosas en tu nombre. Y Jesús le responderá, apártense de mí, malditos, yo no los conocí, porque no hicieron mi voluntad. Ahí está. Entonces esto es un texto histórico muy, muy importante, porque lo está estableciendo Moisés, receptor de la ley, transmisor de la ley, a Josué y a todo el pueblo antes de que entren a la tierra. Y les dice, guarda, protege, ponle un cerco a la palabra de Dios, como si protegieras algo, para que eso no sea trastocado, no sea movido, no sea adulterado, para que lo pongas en práctica. Y la otra palabra es, guarda los testimonios. Es otra palabra hebrea, y la figura de esta idea es permanecer en medio de un evento o hechos. ¿Cuáles eventos o hechos? ¿Cuáles testimonios tengo que guardar? Los hechos de Dios, sus obras, ¿sí? Esas son la marca de aquel que guarda la palabra de Dios, el que permanece atento a los hechos y las obras de Dios para compartirlos, para darlos a sus generaciones. ¿Sí te das cuenta? ¿A quién vas a atribuir toda gloria de la creación y de la obra de Dios y de lo que Dios ha hecho en tu vida? Si es que ha hecho algo, si has permitido que haya hecho algo en tu vida, ¿a quién se lo vas a atribuir? ¿A tu fe o a Dios o a su gracia? Entonces vean lo importante que le está diciendo Moisés a Josué y al pueblo. Tengan toda su atención en esta ley, en este documento divino que demuestra esa verdad para que no sea olvidada de generación a generación, porque su palabra es eterna. Amén. Bueno, y veremos que históricamente y literalmente Dios preservaría su palabra por todas las generaciones, al mismo tiempo que demanda a los suyos total amor y obediencia a ella. Les voy a poner un ejemplo, Salmo 119. Ponga mucha atención en el texto. 11, Salmo 119, 11 dice, en mi corazón, ¿en dónde? He guardado tus dichos, tu palabra, tus testimonios, para no pecar contra ti. Ahí está primer propósito. En mi corazón guardo tu palabra para no pecar, no para ser un erudito. Qué bueno, ojalá que fuéramos eruditos, ¿no? A veces, bueno.
Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Vean lo que dice. Con mis labios he contado, ¿con qué? Todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Esto está bien pesado. Me he gozado en el camino de tus testimonios, de tus verdades, de tus obras, Dios, más que de toda riqueza. Y va ligado a lo que comentaba hace rato, ¿no? De cosas aquí en este mundo. Todos los que estamos aquí, nos es útil un carro, ¿verdad? Nos es útil una casa. Lo necesitamos, ¿verdad que sí? Bueno, el carro tendríamos que ver. Los que viven aquí cerca, bueno, fíjense que la siguiente encuesta yo creo que va a ser quienes viven a menos de 5 kilómetros y que llegan tarde. Ya, quería decirlo, está bien. Miren, el que tenga oídos, oiga. ¿Cuál es tu mayor deleite? El salmista está diciendo, tu palabra es mi mayor deleite. Eso se ve bien romántico, ¿verdad? ¿Es una verdad en mi vida? Ahora sí que en el griego Ángel Sánchez habla hoy, y luego... No, y la verdad es que si yo no me estoy deleitando, si usted y yo no nos estamos deleitando en la palabra de Dios, pues tenemos que empezar a hacerlo. Hay un problema ahí. Porque si no, ¿qué especie somos de cristianos? ¿Qué tipo de cristianos que no se deleitan en la palabra de Dios? Verso 15, en tus mandamientos, ¿qué dice? Meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Les digo algo, Dios no nos pide menos que esto. Si ahorita en tu mente estás, híjole, es que el carro, el mañana el negocio, el trabajo, ahorita ya traigo hambre, qué enfado, ya me duele esto, lo otro, y estás meditando no solo hoy, todo el día, en los afanes de este mundo, en los problemas que tienes en tu casa, con tus hijos, lo que tú, y estás meditando ahí, ese es tu Dios. Bueno, la Biblia dice eso, que ocupa el primer lugar en tu corazón y en mi mente. Entonces, vean cómo el contenido histórico de la palabra de Dios es la autoridad final para el pueblo de Dios que está guiando hacia el Mesías. Ahí estamos ustedes y yo. Nunca se apartará, le dice Josué 1:8, vean lo que dice, nunca, y aquí el del hebreo es nunca. Se apartará de tu boca este libro de la ley. Y esto no significa que vamos a andar con el libro así, no. Bueno fuera, para no decir tantas aberraciones, ¿no? ¿Sí o no? Principalmente a nuestra esposa y esposo y a los que nos rodean más cercanos. Bueno fuera, pero no ese es el sentido. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, le dice a Josué, Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Mis hermanos, esto es literal, no estoy hablando de todas las horas, pero está diciendo en tu vida. Tiene que ser en tu día a día, de continuo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, aquí les digo, ok, no es una regla literal para decir, todo me va a salir bien. Para empezar, no vas a poder guardarlo. Solamente Cristo, a la perfección. ¿Sí? Pero sí hay un llamado y hay una orden de parte de Dios. Medita en su palabra de día y de noche. Cuida cómo vas a vivir, cuida cómo vamos a andar, cuida cómo te acercas a Dios, cuida cómo te relacionas con los demás, porque entonces harás prosperar tu camino. Y vean aquí la palabra libro, que es lo que quiero destacar, porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Estamos hablando del desarrollo histórico de la Biblia, de cómo el pueblo recibió el libro, la escritura. Aquí no era libro, no era un códice, pues no era un formato de libro, todavía no existía, eran pergaminos, papiros. Y bueno, y aquí tiene un significado diferente, significa en hebreo, esta palabra de libro significa documento. ¿Cómo la ves? Y proviene de la palabra
Sifra y es prestada de una palabra asiria que significa mensaje. Este es el documento, este es el mensaje de Dios. ¿Sabías? Históricamente fiable, históricamente demostrable. Entonces, cuando se piensa en el libro de la ley, nosotros podemos pensar, ¿no?, que tendría páginas, pero bueno, solamente es la palabra equivalente que se usó para decir libro, aunque eran rollos, ¿sí? Ahora, vean algo, nuestro documento oficial, por decirlo así, de fe y conducta debe de ser el libro que tienes ahí contigo. En todo. ¿Nosotros somos de este mundo o somos del Señor? Si usted dice, no, pues sí estamos aquí, es obvio, pero somos peregrinos. Solamente no sabemos cuántos años vamos a estar, ¿verdad? No sé si mañana, no sabemos. La verdad es que no sabemos. Nadie de nosotros lo sabemos. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que no vamos a estar aquí para siempre. Pero hay dos lugares, dos destinos donde sí hay una eternidad, que la palabra de Dios afirma. Con Él en la gloria, en la eternidad, con cuerpos nuevos, glorificados, o en el infierno, bajo la ira de Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces, nuestro documento histórico y nuestro documento divino es la palabra de Dios. Fíjense bien lo que le dice en Deuteronomio. Deuteronomio, el título del libro significa repetición de la ley o copia fiel. ¿Qué dijimos? Repetición o copia, ¿sí? Auténtica, igualita. Vean cómo se está preservando el texto a lo largo de la historia. Y el cual, este ministerio, que se le dio a Josué, debía depender, escucha bien, de la aplicación personal y obediente a ese documento. Al Dios mismo ordenar que siempre esté en los labios, nos da a entender a que siempre se esté reflexionando su contenido, siempre se esté hablando su contenido y siempre sea considerado como la ley de Dios, como la autoridad máxima para nuestra vida. Y siempre, escucha bien, hermano, necesitaremos leerlo y releerlo y releerlo. Y meditar en Él, y revisar en Él, y meditar en Él, y pedirle al Señor que nos hable por medio de su palabra. Y Él lo hace. Él nos habla por su palabra. La autoridad de la Biblia es la autoridad suprema del creyente y de toda la creación. Así que aquí hay un tesoro escondido, mis hermanos, para todos, que la palabra de Dios debe ser, escuchen, leída y hablada en familia, porque eso es lo que le está diciendo. Si usted lee Deuteronomio 6, le está diciendo al pueblo, con tus hijos. Ahorita lo vamos a ver. Así que no solamente para aplicarla en casa, aquí el domingo, como decía ahorita Víctor, no, en toda nuestra familia, en el contexto social, en todo lo que vivimos, de manera sabia. Y se requiere esfuerzo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Requerimos esfuerzo para tomar estos medios de gracia que tenemos. Eso es lo que le dice el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esto no lo puede hacer Él por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros todos los días. El medio de gracia que tienes es que puedes levantarte en la mañana. Él te está dando la vida. Es un medio de gracia para que vayas y te presentes delante de Dios. Y yo me presente delante de Dios cada día y vaya y medite. Yo no te estoy diciendo que vayas 10 horas como ora Pedro, no. Ve los minutos que tengas que estar ahí, los que estás apartando para Dios y el tiempo que vas a leer y meditar en la palabra, pero no dejes pasar el día sin hacerlo. No dejemos de hacer esto porque necesitamos esforzarnos en la gracia, ¿sí? Entonces debemos invertir recursos de manera práctica. Tengo que hacerlo práctico, mis hermanos, Debemos invertir recursos
en los recursos bíblicos? ¿Sí o no? Ahora, si es así, voy a decir algo muy difícil de digerir, ¿no? Pero, ¿cuánto le inviertes a tu Biblia? ¿Cuánto le has invertido a una Biblia? No contestes a lo largo de los años. O sea, es una buena forma de ver qué tanto valoramos la Biblia. Voy a la librería y veo la más barata, el Evangelio de Juan, 50 pesos, 100 pesos. O a lo mejor algunos de aquí traen Biblias regaladas, ¿no? Está bien, sí se las regalaron, pero si pueden invertir como creyentes, yo les animo, mis hermanos, a que inviertan en el texto. Inviertan, porque también tiene que tener un valor el libro en nosotros. La palabra, porque es la palabra, no por las hojas, por la palabra, lo que está aquí, ¿sí? Ahora, yo les digo esto, bueno, no me voy a adelantar al tema, mejor. Josué 8:32 dice, bueno, se los dejo que lo lean de tarea, voy a leer el 35, dice, escuche bien, ponga mucha atención, no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. No, medita en eso. Josué, si tú lees aquí el contexto, Josué tenía esa tarea de escribir del Deuteronomio, de copiarla, de revisarla y de leerla frente a toda la congregación, frente a todo el pueblo, incluidos, ahí están mujeres, niños, forasteros, todos somos testigos y debemos de ser testigos. Ve la importancia, Entonces esto nos habla ya de primera mano que debe de ser de nuevo memorizada, leída, predicada, vivida, amada, escudriñada, enseñada, escuchada, valorada al máximo nivel de devoción. No debes tener una devoción mayor por lo que tú haces para Dios. No debes tener una devoción mayor por tus hijos, por tu esposa, por tus niños. Y no estoy diciendo algo incorrecto, No debes de tener una devoción mayor por el edificio, por la camiseta, por el logo, ¿no?, de Casa de Oración. Ya lo dije. No le tengas una devoción a lo que haces o a lo que crees que eres. Ten una devoción a la palabra de Dios, que es eterna, que tiene toda utilidad, que lo revela a Él, muestra las glorias de Él, muestra el carácter de Él, muestra las decisiones de Él, las promesas de Él. Eso sí te das cuenta, hermano, porque tenemos que librar nuestro corazón de todas esas tentaciones diabólicas, porque son diabólicas, carnales, animales y diabólicas, lo dice el apóstol, no yo. Esas tentaciones de mi ministerio, mi servicio a Dios, esto que yo hago, es que aquí, es que yo predico muy bien, es que yo acá le muevo ahí. Pablo dijo, olvídate de eso. Olvídate de eso. Nuestra relación primaria con Dios no es lo que tengo yo que decirle, sino lo que Él dice y luego cómo respondo y someto mis peticiones a Él. En el caso de la oración, que es un medio de gracia esencial para el creyente. Nuestra relación primaria con Dios no es lo que tengo que decirle a Dios, sino lo que Él nos dice a través de su palabra y de cómo respondo y someto mis peticiones a Él. Esto empieza a cambiar todo, mis hermanos, el sentido. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero luego ahorita ocupo de urgencia, Señor, que me saques de este problema, de esto, otro, de esto y mis hijos y acá, y pasa eso y ya, ¿sí o no? Y de repente viene algo bien duro, una prueba durísima o en algo que nos metimos y ya no hayamos qué hacer, Señor, ahora sí ayúdame, ahora sí te voy a servir, ahora sí. No sé si les llegó a pasar. Bueno, no. Debo ponerla frente a mí y debo ser honesto. Debo poner su palabra frente a mí y debo ser honesto. Y ver si estoy creyéndola. Y ver si estoy obedeciéndola.
y ver si entonces, si la estoy obedeciendo, me está transformando. Ya no soy el mismo, pero debo ser honesto y ponerme frente a ese espejo que es su palabra. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Sí? No os desaniméis. Fíjense lo que dice Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, ojo, hasta aquí llegamos a... Históricamente tenemos los 5 libros. Fíjense dónde estamos. Estamos en Deuteronomio, casi antes de entrar a Canaán. ¿Sí? Es decir, la historia de Josué, Jueces, Reyes, todavía no está. ¿Sí estamos de acuerdo? 5 primeros libros. ¿Cómo se llaman los 5 primeros libros? Pentateuco o la Torá, que en hebreo son esos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Torá significa enseñanza, instrucción o ley. ¿Y dónde están los 34 libros restantes? Vean, históricamente hasta aquí van, Bueno, pues todavía no están escritos, los acabo de mencionar, ¿no? Los que faltantes son, esos 34 son los históricos, poéticos, profetas menores, profetas mayores. Bueno, en total faltaban esos 34 para formar la Biblia hebrea o el Tanaj, ¿sí? Que son los 39 libros. Ok, nos vamos a dar de ahí, de Deuteronomio, un salto hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Último profeta en escribir, ¿no? Antiguo Testamento, antes de Cristo. Y él fue, escuche bien, no se me pierda, contemporáneo a Nehemías, lo vimos en el campamento. El rey fue contemporáneo al rey persa Artajerjes I y Darío II. Esto fue más o menos, se difiere mucho en las fechas, entre el 445 y 415 a.C. Él escribió la profecía de cierre del Antiguo Testamento, en la cual entregó el mensaje de Dios de juicio sobre Israel por su pecado continuo. Ponga mucha atención, esto es muy clave. Y la promesa de Dios, que un día en el futuro el Mesías sería revelado y las promesas de pacto de Dios serían cumplidas. Es decir, aquí les está diciendo Malaquías, haciendo un recordatorio de las promesas del Mesías, más de 1000 años prometido allá, porque se prometió desde Génesis, pero se registró a partir de Moisés, la escritura, y ahí empezaron a quedar las promesas escritas del Mesías. No sé si me doy a entender. Es decir, habían pasado 1000 años, pues, y Malaquías cierra el Antiguo Testamento, lo último. Él no sabe, pero él está escribiendo y va a venir esos 400 años de silencio donde no se levanta profeta a decir nada de parte de Dios. Ponga mucha atención. 1000 años, Dios llamando al corazón de un pueblo que sacó de Egipto, pero muy poco y pocos respondían, así como hoy, ¿verdad? Este es un fuerte llamado para nosotros que escuchamos la palabra de Dios al menos cada semana. Bueno, ¿cómo se llama? Lo que hicimos. La encuesta dice que cada semana, y ahí nos vamos a quedarnos de perdido una vez a la semana. Esperemos que ya hayamos avanzado con eso. Y el llamado es fuerte para nosotros. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, porque no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad para darle una respuesta al Señor. Según yo llevo buen tiempo, así que voy a hacer este pequeño comentario. Muchos creen, yo me voy a arrepentir cuando ya esté ahí muriéndome, que me queden 20 latidos en el corazón, y ahí le voy a decir: Señor, perdóname, sálvame. ¿Quién te garantiza eso? ¿Quién te garantiza que el Señor te va a escuchar? Y no estoy diciendo algo contrario a la Biblia, porque muchos han hecho falsas profesiones de fe, con un corazón nada más para ser librados de la ira, pero no quieren al Cordero de Dios. Cierro paréntesis. Así que no endurezcamos hoy nuestro corazón. El pueblo tenía 1000 años endureciendo su corazón.
Bien, entramos aquí a 400 años de silencio divino para el pueblo de Israel, con solo las palabras de Malaquías resonando condenación a los oídos del pueblo, antes que otro profeta llegara con un mensaje. Ya lo veremos más adelante. Contexto muy breve, porque hasta aquí, ponga mucha atención, está escrito, ya son 1000 años, ¿no? Está escrito ya, hasta Malaquías, perdón, son 1000 años, ya está escrito todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. ¿Estás de acuerdo? 39. Aunque no estés de acuerdo, la historia lo dice. 39 libros, ya tienen todos. Escucha bien, Ahí están todos los testimonios y las palabras de Dios por los profetas, por Moisés, del Génesis, todo. Y vienen 400 años de silencio. Y el pueblo ya había sido sometido, ya había sido conquistado, ya había sido dominado 2 veces, ya habían destruido, ahorita estaba el segundo templo en este tiempo. Y fíjense qué interesante, porque muchos ya se habían, en esos exilios que hubo, ¿se acuerdan? Pues hubo diásporas, se fueron a otros lugares a colonizar judíos y mantenían el texto, ¿no? Y se fueron a Egipto, a Asia, a muchos lugares, a Europa. Escuche bien. Y había, la lengua que predominaba era el arameo. El hebreo también, pero el arameo también. Y ahí iba surgiendo ya el griego por los conquistadores. Entonces, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y porciones en arameo. Estoy comentando esto porque es importante. Bueno, el arameo, para esa fecha en particular, era usado en las cortes de Babilonia, en el tiempo de Daniel, era lenguaje de comunicación oficial en el Imperio Persa, en el tiempo de Esdras, ¿se acuerdan? Que lo vimos en el campamento. Era muy parecido al hebreo y era una lengua oficial, y luego por las conquistas que vendrían de acá de Alejandro Magno, iba a ser el griego la lengua prácticamente mundial. Le menciono rápidamente que ese periodo griego, esa conquista de Alejandro Magno, sobre todo pues Palestina y Egipto y otras partes, fue más o menos del 331 a.C. Él asumió el mando del ejército griego y con rapidez se lanzó al oriente sobre las tierras que habían estado bajo el dominio de Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. ¿Se acuerdan? Asiria, Babilonia y Persia, los que traían durísimo contra Israel y otros pueblos. Entonces, y ahí fundó, lo estoy diciendo muy rápido porque necesito que lo sepamos, fundó, a lo mejor ya lo sabe, ¿no?, la Gran Alejandría. ¿Se acuerdan? Ese puerto, esa ciudad, es importante porque en ese periodo, estamos hablando en el periodo de 400 años de silencio, son conquistados, están ofreciendo sacrificios pero no son escuchados, no hay profetas, parece que se va a perder la palabra de Dios. Pero es cuando empieza la era de los Ptolomeos. Los Ptolomeos fue una dinastía de reyes ahí, y en el 285 más o menos antes de Cristo, este rey Ptolomeo, que estaba en Alejandría, llama a 70 o 72 eruditos de Jerusalén para que tradujeran el Antiguo Testamento al griego. Esto es tan importante porque esa es la famosa escritura llamada Septuaginta, la Biblia de los 70, ¿sí? Para que la escribiera en lengua y escritura universal, que era el griego. Ahora, téngame paciencia. Esta biblioteca de Alejandría era prácticamente como Oxford, era lo más importante del mundo en ciencia, en medicina, en astronomía y muchas ciencias. Llegó a tener más de 14,000 estudiantes, los mejores maestros, etcétera. Y este rey dice: yo quiero yo la quiero, pero en griego, para que la pueda leer cualquiera, ¿no? Como biblioteca, como documento histórico. Ojo, para ese contexto ya había miles de judíos en Egipto, en Persia, establecidos a causa de las diásporas pasadas, que solamente algunos ya hablaban griego como lengua, ¿sí? Y sus padres hablaban el hebreo para las ceremonias, pero se estaba perdiendo. Entonces, yo, antes de continuar con la historia, quiero resaltar lo que dice el Salmo 33:11. Dice:
el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Porque a pesar de que estaban pasando 400 años que están registrados en la historia de silencio y de estos reyes, y que aparentemente se estaba perdiendo todo lo que Dios les había prometido, porque estaba llegando este juicio donde estaban siendo sometidos, los pensamientos del Señor eran para preservar la palabra. Y digo esto por lo siguiente: no se vaya a quedar en este año, nos vamos a regresar, pero se escribe la Septuaginta, se traduce del hebreo y partes del arameo al griego por estos 70 eruditos. Dice que la historia dice que el rey los probó, hay varias versiones, pero que el rey los probó y los llevó a una isla por ahí y les dijo: a ver, se supone que ustedes son los mejores en traducción y escritura y todo, ¿no? Y la prueba fue que les dio un texto así más o menos largo a cada quien, pero los puso aparte, y al final los llamó y empezó a comparar, y los textos estaban perfectamente idénticos. Ellos no sabían. De manera que la fidelidad del texto de la Septuaginta es reconocida por cientos de eruditos de aquel tiempo y actuales. Se los voy a leer los cientos, ahí van. Este es un documento histórico impresionante, fascinante, para que veas y empieces a valorar lo que la Biblia tuvo que pasar para que llegara a tus manos. Ahora, escucha bien, esto es una maravilla. ¿Se acuerdan de la fecha más o menos? ¿Se acuerdan de la fecha más o menos de cuando el rey solicita esto? 200 y tantos años antes de Cristo, 200 y tantos, manda a pedirle a Ptolomeo la traducción. Y en 1947, hace 70 y tantos años, se descubren los rollos en el Mar Muerto en Qumrán. ¿Y sabe qué fechas tenían? Esa fecha en que el rey mandó pedir la traducción. Y encontraron más de 1000 porciones de las escrituras, algunas completas, otras no tan completas, de las escrituras y de la Septuaginta y del texto hebreo, y las dos coinciden perfectamente. ¿Te das cuenta de la maravilla del texto que tienes en tus manos, preservado en ese momento tan crítico del pueblo? Es preservado el texto y es demostrado miles de años más adelante que Dios lo preservó ahí. Esto es fascinante. Es el único texto que tiene tal cantidad de textos, de manuscritos encontrados, abismalmente, por cualquier texto. Sí, no sé, espero que si lo sabías, si no, haz como que te maravillas, pues. Fíjense lo que dijo, y ya de aquí estamos llegando, pasando los 400 años, va a pasar algo. Se levanta un hombre profetizado, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben quién era? Sí leen la Biblia. Juan el Bautista, diciendo: el Mesías está viniendo. Yo solamente soy un mensajero. Después de 400 años, ¿te das cuenta lo fascinante de esto? Y vean lo que dice. Sucede que vive entre nosotros nuestro Mesías, enseña, va a la cruz, consumado es. Luego los apóstoles escriben y están siendo inspirados por Dios para escribir y salen a predicar el evangelio. Esto empezó a pasar en el primer siglo y ahí el canon es cerrado. Escuche bien, no estoy dando fechas mal. Reconocido 200 y tantos años más adelante, pero el último Apocalipsis en el primer siglo. Hasta ahí, no hay más. Ahora, vean lo que comentaron algunos del primer siglo y algunos eruditos también actuales. Dice:
este es actual, Pierre Benoit, dice: el respetado biblista y director profesor de la Escuela Bíblica de Jerusalén destacó cómo la acción de los sabios traductores israelitas no buscaba solamente hacer más accesible la escritura a los judíos de la diáspora que conocían mal el hebreo, que lo estaban perdiendo, sino conquistar el pensamiento griego para la sabiduría de la revelación de la Biblia en el mundo. Con este doble propósito se entregaron a una proeza inédita en la historia antigua. No hay otro registro de tan gran importancia. ¿Sí lo alcanzas a ver? No lo hay. Búscalo donde quieras, allá en China, donde quieras. No lo hay. Y esto nos recuerda a la promesa, ¿no?, de lo que decíamos en Génesis 3, tu simiente, Cristo. Por Cristo, porque lo estaba anunciando a él. Génesis 22 también le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por ese texto preservado, ¿lo alcanzas a ver o no? Bueno, vean las opiniones, algunas pequeñas opiniones de algunos hermanos del primer siglo, del primero al cuarto siglo, considerados como padres de la iglesia. Dice: el que haya sido escrita en griego la transformó en un instrumento fundamental para la evangelización del mundo grecorromano. Justino, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Eusebio consideraron que Dios había iluminado cada paso en la elaboración de la composición y traducción de la Septuaginta. A mediados del siglo II después de Cristo, Justino, filósofo cristiano, describió cómo se reverenciaban las copias de la Septuaginta en algunas sinagogas judías, aun cuando un influyente número de rabinos había renegado de su empleo por considerar que el cristianismo había abrazado las escrituras o el Tanaj. Ireneo de León dijo, sí, pues tenía que ser, ¿no? Dijo de la Septuaginta: como auténticamente divina. Dice: las escrituras fueron interpretadas con tal fidelidad y por la gracia de Dios, y de la misma forma en que Dios preparó y formó nuestra fe hacia su Hijo Jesucristo, ha preservado inadulteradas las escrituras en Egipto. Lo que pasó en Alejandría, pues, la traducción. En el siglo IV después de Cristo, Eusebio, obispo de Cesarea, dijo, e historiador de la iglesia, fíjense cómo desarrolló esta idea de la Septuaginta: antes de que los romanos establecieran su gobierno, cuando aún los macedonios poseían Asia, Ptolomeo, hijo de Lago, Ptolomeo, el rey que mandó escribir, muy ansioso por adornar su biblioteca que había fundado en Alejandría con las mejores obras de todos los hombres, requirió a los habitantes de Jerusalén obtener una traducción de sus escrituras al griego. En ese tiempo estaban sujetos a los macedonios, por lo que enviaron a Ptolomeo 70 sabios, los más experimentados en las Sagradas Escrituras y en ambos lenguajes, hebreo y griego, deseando que Dios se elaborase. Dice, pero Ptolomeo, queriendo probarlos a su manera y temiendo que hayan hecho algún acuerdo previo para esconder las verdaderas escrituras de su traducción, los separó. Y es lo que hizo, ¿se acuerdan? Ahora, así que incluso los paganos que estaban presentes supieron que las escrituras fueron traducidas por la inspiración de Dios. O sea, obviamente este es un comentario, ¿no? El punto es que ellos decían, la mano de Dios está ahí. La mano de Dios está en eso. Es imposible que no haya error. Ese es un tema de las traducciones, es otro tema. Pero hasta aquí, ¿cuánto tiempo llevo? 50. Según que no iba a llevar 40 aquí, dice. ¿Seguro? Estás mal. Bueno, hasta aquí, fíjense, tenemos la Septuaginta y tenemos los escritos de los apóstoles y los evangelios, primero, segundo siglo. Escuche bien. Ni modo, voy a aventármelos así más rápido. La Vulgata es escrita en el 382 después de Cristo, primera Biblia escrita al latín. Es que de esa traducción, por Jerónimo, de esa traducción, escuchen bien la importancia de esa traducción del griego al latín, se escribe también, y de la Septuaginta al siriaco. Vean la importancia.
la Biblia siríaca tiene una relevancia histórica impresionante, porque la llevan hacia Asia, Rusia, un montón de lugares al norte, donde aún Armenia, Irak, todo eso, aún se lee en siríaco esa Biblia de los primeros siglos que fue traducida. Y estuvo 900 años siendo utilizada. Y esta Biblia también, la Vulgata, esta traducción, pero estamos hablando que es toda la Biblia, ya no es el Antiguo Testamento. Por eso les digo que es tan importante esto. De esa primer Biblia se han podido copiar, se han podido hacer traducciones. Y la primera, bueno, quiero leerle algo antes de ir allá. De esa Biblia siríaca, la primera versión después de la Biblia de siríaca fue la Peshita, también en esos siglos. Y esa Biblia ha sido utilizada fielmente para otras traducciones de las cuales gozamos hoy. Quiero leerte Apocalipsis 7:9. Vean esto. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, ¿y qué dice? Y lenguas. Estoy comentando esto, mis hermanos, porque vean las traducciones, desde el hebreo al griego, del griego al latín, del griego al siriaco, del siriaco, del griego, del latín, a otras lenguas mezcladas, pero a nosotros llegó de ahí al castellano. ¿Sí? Unas porciones en el año 1200, pero otras ya en 1500. Gracias a Dios. ¿No le das gracias a Dios por eso? Llegaría a nosotros, al castellano, 1100 años después, pasando el periodo del oscurantismo, donde la Biblia fue cerrada. 1100 años. Pero fueron preservados todos estos textos por la gracia y misericordia de Dios, porque se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, ¿a quién? A todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Todavía estamos en este proceso. Quiero preguntarte, ¿de qué manera empezamos a valorar la fidelidad de Dios al ver cómo ha preservado el texto a través de milenios para llegar a nuestros corazones y a nuestras manos hoy? Miren, mis hermanos, tenemos que salir viendo la Biblia de otra manera. ¿Qué voy a hacer con esta información? ¿Dios será digno de una respuesta mía hacia su palabra? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta? ¿Cómo? Les voy a decir cómo Pablo responde. Fíjense, 1 Corintios 10:1, ya casi termino. El subtítulo dice: ejemplos de la historia de Israel. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, escucha, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron, esto es historia, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. Aquí viene el antagónico de que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida realmente. Dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo único que yo hago ahí es comer y beber, porque no me gusta jugar. Bueno, esto no está hablando que sea algo malo sentarte a comer y beber. Lo que está diciendo es que ellos no pusieron cuidado a la palabra de Dios y se fueron tras sus deseos, sus excesos. Menospreciaron la palabra de Dios. ¿Entiendes eso?
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Historia, hermanos, Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, historia, y fueron escritas, historia, como enseñanza para nosotros. ¿Te das cuenta la importancia de la Biblia, hermanos? Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, estoy viendo en otra versión. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Mis hermanos, la Biblia, la historia de la Biblia es la obra de la providencia de Dios. La historia demuestra que Dios rige al mundo, y una expresión clara de su providencia, es decir, esto fue una teodicea, es algo preparado para mostrar Dios su bondad, su benevolencia a lo largo de la historia. Así que el desafío, mis hermanos, es cómo estoy valorando la palabra de Dios. ¿Cómo la voy a valorar a partir de ya? ¿Cómo? Tengo que tomar decisiones prácticas. Si soy alguien que no le gusta leer, pues tengo que pedirle al Señor que te ayude, ¿no? Lo interesante será que comparemos nuestros afectos hacia otras cosas, hacia otros libros, hacia otros textos, y no a la palabra de Dios. El cristianismo de hoy necesitamos urgentemente, y voy a citar al reverendo Saúl, al pastor Saúl, ser hombres y mujeres creyentes del libro. ¿Se acuerdan lo que vimos en el campamento? Necesitamos reconocer, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Ahí vemos la historia, ¿no? Vimos un poquito todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron, todo lo que vivieron. Así que para que hoy tú y yo tengamos acceso a su palabra, espero que la podamos valorar. ¿Les parece si oramos y damos gracias a Dios? ¿Sí? Bueno, yo te invito a que ores y le digas al Señor lo que tú sabes que tienes que decirle, y si necesitas que Él te ayude a valorar, a entender su palabra, a apreciarla, a amarla, porque reconoces que realmente nos interesa poco. Si es el caso, yo te digo, hay esperanza. Si eres de Él puede cambiar esos afectos y ayudarte para que puedas ir a la palabra, para que puedas ir con otros que te ayuden a entender y que nos ayuden a valorarla y amarla. Jesús dijo eso, que la única manera en que nos iba a apartar para Él iba a ser al considerar su palabra. Santifícalos, le dijo al Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos va a guardar del mal. Así que pues el Señor está presto para escucharnos. ¿Sí? Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Es que al ver, Señor, cómo trazaste, Señor, el plan, cómo desde que te revelaste a Moisés, Señor, tú mismo escribiste, Señor.
dando legalidad, dando certeza, dando autoridad, Señor, al texto. Y pasaron miles de años, Señor. Y vemos también cómo el pueblo fue llamado siempre a cuidar, a velar, a guardar cuidadosamente, a meditar en tu palabra, a ver cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir. Y luego, Señor, en tu providencia, Señor, en esos 400 años de silencio, preservaste, Señor, el texto para todas las naciones. En ese tiempo la lengua griega. Señor, nosotros ahora podemos tener ese panorama, Señor, al ver a nuestros hermanos del primer siglo, al ver a nuestro Señor Jesucristo, por sobre todo, dando cumplimiento a todo lo escrito, dando su vida en esa cruz, en ese madero, y ya anunciado desde antes, cuando aquellos hombres volteaban a la cruz, aquellos que fueron mordidos por las serpientes, y miraban esa serpiente, era un anunciamiento, Señor, de lo que dice Gálatas. Aunque ellos tenían la idea de una serpiente como una serpiente maldecida, justamente fue lo que te pasó a ti, Señor. Te hiciste maldición por nosotros en esa cruz. Justamente, Señor, y muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por los que estamos aquí, que en tu soberanía, en tu voluntad, en tu benevolencia nos llamaste, Señor. Señor, queremos amar tu palabra realmente, deleitarnos, que sea más dulce que la miel en nuestro meditar, como dicen los profetas. Fueron halladas tus palabras y las comí, y ellas me fueron por alegría y gozo de mi corazón. Son más dulces que la miel, pero que sean, Señor, recibidas de una manera práctica, Señor. Que realmente cada uno de los que estamos aquí, Señor, en nuestra vida, en nuestra devoción íntima con Dios, que realmente, Señor, nos esforcemos en esos medios de gracia que tenemos. Confiamos en ti y sabemos, Señor, que tú nos ayudarás, porque siempre lo has hecho. Siempre lo has hecho. Permítenos, pues, Señor, anunciar este libro, anunciar tu palabra, confiar en ella, consultarla a ella, meditar en ella, que esté delante de nuestros ojos, nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ahí les pedimos que estén atentos. El pastor Ángel regresa más tarde con su familia de allá del valle, y se pone bueno el sueño, ¿no? De regreso como a las 4 o 5 de la tarde, pero ahí para que ore, ¿sí? Bueno, pues Dios les bendiga, gracias por su tiempo, ¿sí? Pueden recoger a sus bebés.